Estamos ingresando a lo que es el programa Sinomérico, pero esto ya habíamos hablado un poco de las opciones que teníamos, por ejemplo, en la opción de la pestaña que tenemos que dice TSM, lo que podemos ver ahí son datos de las herramientas, los avances, datos de de las revoluciones del usillo. En este caso, si es un torno, pues probablemente tenga dos si tiene herramientas motorizadas, las coordenadas en las que está posicionada la herramienta y las trayectorias a las que se estaría moviendo, ¿verdad? También podemos hacer decalajes, mediciones de herramienta o movernos sin necesidad de ingresar códigos en la máquina, ¿verdad? Simplemente ingresando ciertas coordenadas. Y esta parte pues lo veremos en la máquina, entonces no vamos a entrar mucho a detalle, pero lo que vamos a ver es la forma de programación. Van a haber algunas diferencias con lo que es el programa FANUC 31, que es el que vimos anteriormente. En este caso, como no se cuenta con el dongle, para moverse a través del programa tienen que presionar las teclas Function F10, si en todo caso tenga esa tecla, y si no, simplemente presionar F10. Nos vamos al administrador de programas. Aquí podemos crear nuevos archivos, eliminar archivos. Teníamos acá que habíamos hecho antes. Podemos trabajar en tres tipos distintos de programas. Un programa normal, que solamente es un programa, un subprograma que sería llamado el programa principal, o piezas, que son carpetas donde uno puede guardar toda la información con respecto a esa pieza o todos los programas que se utilizarán para hacer esa pieza, ¿verdad? Para crear una nueva pieza, lo insertamos nuevo, colocamos un nombre y tenemos la opción de trabajar con Shopmill o trabajar con código G. La diferencia es que Shopmill, como es un programa bien interactivo o bien amigable al usuario, entonces usted trabaja con ciclos. Y estos ciclos lo que va a hacer es que vamos a simplemente a ir ingresando los datos que nos vayan pidiendo, por ejemplo, datos de la herramienta, qué herramienta es, las revoluciones, a diferencia que cuando se trabaja con FANUC, que antes de hacer un ciclo uno tenía que hacer un llamado de herramienta mediante código G y luego utilizar los ciclos conversacionales del programa, ¿verdad? En este caso no es necesario. Eh, una vez en el ciclo mismo me pide el llamado de herramienta y la misma herramienta me extrae todos los valores necesarios, por ejemplo, el diámetro de la herramienta, la longitud de la herramienta. Eh, Otros datos que vamos a encontrar son las revoluciones, etcétera, ¿verdad? Ingresar con Shopmill. Lo primero que me pide es un encabezado del programa, que yo voy a ingresar unidades, el decalaje que voy a utilizar, el tipo de pieza. Aquí importa un poco el tipo de pieza por las coordenadas, ¿verdad? Usualmente, dependiendo de la pieza, si es una pieza simétrica, se utiliza un prisma centrado o dependiendo del plano que nos haya sido otorgado para realizar la pieza, ¿verdad? Las medidas, igual si yo cambio este dato, por ejemplo, por un tubo, entonces ya me pide el diámetro exterior y el diámetro interior. Con un polígono, entonces ya me pide el número de lados y la distancia entre caras, ¿verdad? O sea, irnos al prisma centrado nuevamente. Luego tengo la opción de colocar un sobrematerial. Si yo le coloco un sobrematerial, usualmente se hace para hacer un planeado previo a hacer un mecanizado, ¿verdad? Luego tengo la opción de colocar la medida de la pieza con coordenadas incrementales o con coordenadas absolutas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que las coordenadas incrementales sería desde el valor 0.5, él va a bajar 12 milímetros. Bueno, entonces el valor total o el valor a la hora de planear esa pieza ya no sería de, o a la hora de de planear este 0.5 ya no sería de 12 milímetros, sino que sería de 11.5, ¿verdad? Porque bajaríamos desde 11, desde 0.5 bajaríamos menos 12, entonces llegaríamos hasta 11.5, sería nuestro valor más bajo en Z. Cambio en absolutas, ahí mi valor sería de 12.5. ¿Ok? Luego tengo lo que son planos de retiradas y distancia de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? La distancia de seguridad es, si, como se mira en la imagen,
Esto que es, estas flechas que están en rojo son los movimientos en velocidad G0 o la velocidad alta de la máquina. Y lo que tenemos en verde es a la velocidad programada. Por ejemplo, si nosotros hicimos un proceso, le pusimos que la velocidad de avance de corte va a ser, o en Z, va a ser de 80 milímetros por minuto. Entonces, él se estaría moviendo a la velocidad máxima, que algunas máquinas llegan a ser 2000 milímetros por minuto, 1500 milímetros por minuto, 1200 en algunas más pequeñas. Se estaría moviendo a esa velocidad y cuando llegue a 2 milímetros del área de la superficie donde va a trabajar, entonces se estaría moviendo a 80 milímetros por minuto, ¿verdad? Plano de retirada sería el punto, por ERP que aparece acá, donde se levantaría la herramienta para realizar otro proceso. Por ejemplo, en este caso de acá, que es el más claro, yo ocupo hacer unos taladrados. Entonces, una vez terminó el primero, la herramienta se levantaría hasta el plano de retirada y regresaría al punto inicial. Eso yo lo puedo cambiar, lo puedo colocar optimizado y que simplemente empiece en el plano de retirada y termine en el plano de retirada, pero que la pieza pase a 2 milímetros de todo lo que yo tenga colocado o todas las superficies que yo vaya a mecanizar, ¿verdad? Obviamente que aquí para este tiene que estar bien definido, por ejemplo, este espacio de acá, se tuvo que haber mecanizado previo o haberlo definido para que la máquina sepa que no puede pasar por esta superficie que no ha sido mecanizada, ¿verdad? Le damos a aceptar y él me entrega un encabezado. Para empezar, solo vamos a ver unos cuantos ciclos. Por ejemplo, el más básico de los más básicos que tenemos es el de planear. Entre los ciclos que vamos a utilizar, nosotros podemos ver los ciclos en la parte de abajo, son los ciclos principales. Por ejemplo, me voy a taladrar y esta pestaña me abre un listado de ciclos que puedo hacer taladrado, ¿verdad? Hacer un punteado, hacer un escariado, taladrado profundo, roscado, marginar o colocar las posiciones en las que serían este taladrado, porque para no estar ingresando posición por posición, más si es una figura definida, por ejemplo, un taladrado, un grupo de taladrados que sea una circunferencia o una rejilla o ese tipo de trabajo, ¿verdad? La otra opción que yo tengo es fresar. Esto es bien parecido a lo que vimos en FANUC. En FANUC nosotros acuérdense que teníamos las opciones de planeado, cajas, saliente, solo que los nombres eran un poco distintos y estaban divididos cada ciclo en un apartado distinto, ¿verdad? Por ejemplo, si era una caja, si era una caja circular, lo hacía de una forma, si era una caja rectangular, lo hacía de otra forma, si era un saliente parcial, lo hacíamos de una forma, si era bueno, de hecho, la caja salía como vaciado, no tenía la opción de hacer ranuras, entonces yo tenía que buscar la forma, ya sea por un contorno o por un vaciado para hacer las ranuras. La opción de grabado sí es más o menos igual. Y la otra opción que tengo es fresado de contorno, en el cual con mi contorno puede ser una caja, un taladrado, o sea, que mi taladrado vaya siendo un contorno, o un contorneado, ¿verdad? Contorneado, o sea, lo del contorno que yo tenga sea una línea y que él vaya vaciando lo que esté afuera, ya sea a la izquierda del contorno, por el medio o a la derecha del contorno. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, para empezar, vamos a hacer lo básico, un planeado, una caja y un saliente, que es como los ejercicios más básicos que se podrían hacer, ¿verdad? Ok, ya. Entonces, para hacer el planeado, entramos a la opción de planeado. Previamente yo ya había creado las herramientas, entonces aquí, si es la primera vez que usan el programa, pues probablemente no les aparezca ningún dato. Uno puede ingresar donde está la letra T, que es una letra universal para todo lo que es CNC. Siempre va a encontrarlo como tú, siempre va a ser la letra T. El avance siempre va a ser la letra F de feed. El y el spindle para las revoluciones, ¿verdad? Entonces le vamos a dar donde dice seleccionar herramienta.
Aquí pues yo ya tenía un listado de herramientas, las voy a descargar para que las hagamos de nuevo. Hay una pequeña diferencia entre descargar y borrar. Yo puedo borrar una herramienta, por ejemplo, esta de 4, puedo venir y puedo borrarla, ¿verdad? Me desaparece por completo, pero también la puedo descargar. ¿Para qué me sirve? Porque si yo tengo una máquina que solo puedo colocar, por ejemplo, 8 espacios, o solo tengo 8 espacios en mi torreta o en mi magazine de herramientas, entonces yo puedo tener las otras herramientas ya en su portapinzas o en su cono, ya colocadas y medidas y simplemente tenerlas guardadas, tenerlas almacenadas y, por ejemplo, si yo utilicé de estas 8, utilicé 4, de 4 que ya utilicé ya no las voy a ocupar, las puedo descargar, cargar las que ya tengo medidas y no tengo que volver a hacer el proceso de, de hacer la medición de herramientas o el llamado de herramientas, ¿verdad? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una herramienta. Nos vamos a la posición en la que yo la quisiera crear. Recordemos que Sinumeric es un programa que me llama las herramientas por nombre y no por número, a diferencia de lo que es Fanuc, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy utilizando una herramienta con una torreta o un magazine, que tal vez tenga el guardado de las herramientas de forma caótica, o sea que no va a ir una por una llenando, sino que va a ir llenando a la posición más cercana o haciendo un equilibrio entre las posiciones. Entonces él me va a llamar el nombre, porque no necesariamente siempre lo va a guardar en la misma posición, ¿verdad? Entonces vamos a elegir una fresa a planear, podemos ponerle el nombre que queramos. En este caso no me deja colocarla porque ya tengo una fresa a planear antes. Le vamos a cambiar el nombre. Ok. Colocamos el diámetro. A diferencia de Fanuc, estos valores que me pide acá son diámetros. Colocamos el número de filos que va a tener o el número de dientes y colocamos si va a ocupar refrigerante, en este caso tenga un refrigerante o no. Aquí vamos a tener varias opciones, por ejemplo, el sentido de giro puede ser el sentido horario, el sentido antihorario o puede no tener giro en el caso de que sea un palpador o alguna herramienta de medición, ¿verdad? Vamos al programa. Aquí vamos a colocar avances simplemente para que se haga el proceso y vamos a colocar las revoluciones. En el proceso que yo puedo utilizar para mecanizar es probablemente si ustedes ya llevan un poco de experiencia en lo que es mecanizado van a reconocer estos símbolos, ¿verdad? El primero que yo tengo es un proceso de desbaste en el cual yo pudiera cortar ya sea en forma de zigzag, como aparece acá, de abajo hacia arriba, moviéndome de derecha a izquierda y subiendo, ¿verdad? O de izquierda a derecha siempre, perdón. Pero en este caso, la diferencia es, como aparece en la figura, es que yo cortaría, me levantaría, cortaría, me levantaría para siempre estar mecanizando en el mismo sentido. Y esto lo puedo hacer tanto de izquierda a derecha como de abajo hacia arriba, ¿verdad? Lo mismo que el otro caso, puede ser de abajo hacia arriba. A veces depende de la sujeción que yo tenga, de de la sujeción en la prensa o brida o lo que esté utilizando para mecanizar, ¿verdad? Luego, por ejemplo, yo voy a hacer un mecanizado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar sobre material. La ventaja de este programa es que él me va a ir diciendo letra a letra, o sea, o dato a dato, qué es lo que ocupo ingresar, ¿verdad? Por ejemplo, el primero me dice, como yo ya definí mi pieza, que es una pieza que le llamé prisma centrado, quiere decir que mi origen está en este punto de en medio. Por eso es que, si se fijan, yo coloqué los datos menos 25 para colocarme en este punto de acá. Si mi origen hubiera sido un prisma normal, mi punto de origen hubiera sido en esta esquina. Entonces mis datos aquí hubieran sido 0, 0, pero no es el caso, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar en menos 25, menos 25. Ahora,
Altura de la pieza en bruto original, acuérdense que nosotros leímos un sobrematerial de 0.5. Estos datos que me aparecen aquí es porque yo ya los había colocado, no es porque no es porque el programa sabe o me coloca automáticamente cuánto cree el que voy a planear, ¿verdad? Luego acá yo tengo dos opciones, como lo mismo que antes, puedo colocar la segunda coordenada en incrementales o en absolutas. ¿Cuál es la diferencia? Si yo coloco 25 incrementales, él solo va a planear desde menos 25 hasta 0. En cambio, si lo hago en absolutas, él va a planear desde menos 25 hasta llegar a la coordenada absoluta 25. Entonces lo vamos a hacer de ambas formas. Y lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a colocar 50 para que llegue hasta 25. Y en Y1 le vamos a colocar 25 absolutas para que vean que se comporta de la misma manera, ¿verdad? ¿Qué valor quiero llegar? Hasta Z1 suficiente, pero ocupo darle le queremos dar un sobrematerial para que podamos hacer un acabado, ¿verdad? ¿Con cuánto voy a atacar el diámetro la distancia en XY que voy a utilizar de la herramienta? Yo lo puedo hacer porcentual o lo puedo hacer en milímetros. La diferencia es que si lo tengo en milímetros, yo tengo que saber de cuánto es la herramienta, ¿verdad? Y porcentual, pues él ya sabe que va a utilizar la mitad. La profundidad de corte en cada pasada, pues podemos dejarlo en 0.5 o lo podemos dejar 1 milímetro. Como el valor, con tal y el valor de acá sea mayor que este, siempre va a ser una sola pasada, ¿verdad? En cambio, si yo le pongo 0.1, pues él le haría 4 pasadas más la pasada del acabado. Le damos a aceptar. Aquí ya tenemos el primer programa. A simularlo. Y como pueden ver, ahí lo hizo un poco rápido. Como pueden ver, ya está haciendo lo que es el desbaste para hacer el planeado, ¿verdad? Luego, yo puedo volver a crear otro planeado para hacer el, el acabado final, o puedo simplemente copiar mi planeado, insertarlo y modificar los datos que necesite, ¿verdad? Usualmente, cuando se hace un acabado, se utilizan menos avances y mayores revoluciones. Colocamos que va a ser mi proceso de desbaste. ¿Cuál es la diferencia? Que en Z ahora va a ser un solo acabado, ¿verdad? De preferencia se utiliza que el sentido de mecanizado sea un mismo sentido, los demás datos deben ser los mismos y siempre se debe colocar las creces de acabado o el material que yo dejé del mecanizado anterior. Lo simulamos. Si pueden fijar acá abajo, él me dice las coordenadas, me dice la herramienta, me dice el tiempo que se está tardando y me dice el ciclo que está corriendo, ¿verdad? Usualmente por acá, si yo le coloco algún tipo de mensaje, también me lo va a dar. Y si van fijando, él se está levantando para hacer cada corte en el acabado. ¿Sí? Eso sería con el ciclo de acabado. El otro ciclo que vamos a hacer sería un ciclo de una caja, para no irnos tan lejos. La caja es lo mismo. Yo puedo seleccionar una fresa. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cargar nuevamente. Aquí puedo cargarlo en el cabezal, en este caso, como es un simulador, no tengo cabezal, pues lo puedo cargar a una posición que yo quiera de la correcta que yo tengo, ¿verdad? Vamos a cargar la posición 2 y la seleccionamos, tiene que estar anaranjado, cualquier parte de la herramienta y colocamos el programa. Ok, vamos a colocarle avance, tercero mayor, para revoluciones. Y ahora para hacer la fresa, para hacer la caja, yo puedo hacer una caja rectangular o una caja circular. Esto, como yo todavía no le he dado a aceptar, yo todavía puedo elegir, pero en el caso de que yo ya le di a aceptar, él no me va a dejar volver a cambiarme a hacer una caja rectangular, ¿verdad? Tendría que crear otra nueva caja para volverlo a hacer. Ok. Si hagamos primero una caja rectangular, yo puedo seleccionar de dónde la quiero hacer, cualquiera de los puntos. Si se fijan, este programa es bien intuitivo y bien fácil de utilizar, ¿verdad? Yo puedo utilizar una posición individual o un patrón de posiciones. Ya vamos a ver ambos ejemplos. Por el momento vamos a hacer una posición individual que va a ser al centro. Lo vamos a hacer un poco grande para poder trabajar en ella misma. Le podemos poner un radio. Obviamente
mi radio no puede ser mayor al radio de mi herramienta. Por ejemplo, perdón, no puede ser menor al radio de mi herramienta. Mi herramienta es de 10, mi radio es de 5, yo podría hacer de 5 para arriba, cualquier valor, ¿verdad? Que me lo permita también la geometría. Por ejemplo, si yo coloco 3, 2, no debería dejarme a la hora de simularlo, ¿verdad? O tal vez me lo haga, pero no me va a dejar hacer, no me va a dejar ese radio de esa medida, ¿verdad? Como pueden ver, dice, existe, le cambié el nombre. No, y fue que no le había dado los valores. Lo podemos, como estoy en el valor 0, lo puedo colocar en incremental. Digámosle que va a ir hasta -5, digámosle hasta -10. Voy a utilizar el 50% de la herramienta, 0.5. En este caso, sí, podemos dejar sobre material, tanto en las paredes laterales como en el suelo, ¿verdad? Le vamos a aceptar. Verifiquemos. Si está 0, ok. Ok. Si se fijan, sí me lo hace, pero obviamente no, este no es un radio 2, ¿verdad? Y obviamente no me dan un radio de 2 porque yo ya lo tengo, porque estoy utilizando una herramienta de 10 milímetros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si utilizo un radio más grande? Pongámosle un radio 8, que lo vamos a hacer un poco más grande. Si pueden fijar, ahí sí me está haciendo el radio, porque obviamente este radio de mi herramienta es menor que el radio que yo coloqué, ¿verdad? Ok, ahora lo vamos a hacer un poco más pequeño para poder trabajar en las áreas exteriores. Esa es composición individual. La forma de entrada, yo puedo entrar de forma vertical, o sea, solo bajando en Z. Obviamente me pide que yo baje la velocidad porque el golpe puede ser un poco más fuerte, ¿verdad? Si yo bajo a toda velocidad, solo moviéndome en Z. También me puede decir que si quiero bajar en vaivén, o sea, haciendo un ángulo, y me pide el ángulo con cual voy a bajar. Él automáticamente baja la velocidad en el que se va a hacer, ¿verdad? Y me pide también si quiero bajar en una hélice. A mí me gusta bastante este de la hélice. Eh, lo que me va a pedir luego de la hélice es cuántos milímetros, por ejemplo, voy a bajar por cada vuelta. Por ejemplo, si yo voy a profundizar 0.5 milímetros, según como aparece acá, entonces en cada vuelta tendría que hacer más o menos 5 vueltas para llegar a los 0.5 milímetros, ¿verdad? Y qué tanto voy a ir cortando o con qué velocidad voy a ir bajando va a depender del radio de la hélice que yo le coloque. Entre el radio sea más grande, con menos agresividad, por así decirlo, va a ir bajando en Z para hacer el recorrido del corte, ¿verdad? Tal vez ahorita no lo van a poder ver en la simulación, pero una vez podemos con esos datos en la máquina, pues ya van a poder verlo, ¿verdad? Y también si es un mecanizado completo o si es un repaso de alguna otra figura que ustedes o un rectángulo que ustedes quieran poner en medio, ¿verdad? Vamos nuevamente. ¿Sí? La otra opción que tengo de fresado es hacer un saliente. Con esto vamos a terminar ahorita para este video. Y lo mismo, puedo hacer un saliente de posiciones individuales o un saliente de posiciones, de un patrón de posiciones, ¿verdad? En el próximo video vamos a hacer patrones de posiciones para que puedan ver cómo se hace. Aquí lo vamos a hacer igual con la fresa de 10, esta es de 50 por 50, entonces lo vamos a dejar de 45 por 45. Perdón, le vamos a decir que la pieza es de 50 por 50, que nos la deje de 45 por 45.
Si fijan, aquí nos piden los datos, ¿verdad? De cuánto voy a cortar y a cuánto lo voy a dejar, porque no necesariamente voy a cortar todo lo que aparece en la pieza. Ya vamos a hacer un ejercicio para que vean más o menos a qué me refiero, ¿verdad? No necesariamente, o sea, que no necesariamente va a ser siempre con el exterior de la pieza, sino que puede ser en el mismo interior de la pieza estar haciendo varios salientes. Lo que él va a dejar es esta isla que aparece acá, ¿verdad? Que en este caso sería rectangular. Quiero un ángulo de giro, hasta qué valor voy a llegar, eh, mi profundidad de corte, o sea, de 1 milímetro. Los datos que vieron antes era porque estaba trabajando en variables, pero eso lo vamos a ver después. El sobrematerial que yo quiero dejar, dejar 3.1, 0.1 y un proceso de acabado, ¿verdad? Aceptar, circulamos. Ok, y listo. Bueno, aquí nos faltó hacer lo que es el acabado. Eh, usualmente, si ustedes están utilizando una fresa de desbaste, como nos pasó en la máquina anterior, entonces ustedes tendrían que cambiar la herramienta para una herramienta de acabado, ¿verdad? Para que les deje un mejor acabado que el que dejaba la de desbaste, ¿verdad? Si se fijan, yo puedo hacer un acabado completo, un acabado solo del borde, o aquí mismo hacer un achaflanado. Entonces, a diferencia del planeado, que solo es para desbastar material, aquí yo tengo unas cuantas opciones más, ¿verdad? Entonces vamos a hacer acabado, ver las revoluciones. Estos datos ahorita solo lo estoy ingresando, pensando, perdón. No, ahí va a depender un poco del material y de la herramienta que estemos utilizando, ¿verdad? Y lo mismo para este. Ok, ahí podemos ver cómo hacer el acabado. El acabado idealmente lo debería hacer en una sola pasada, pero no le coloqué que hiciera una sola pasada. Entonces vamos a corregir eso y le insertar dos veces. Entonces vamos a decirle que el acabado, si voy a ingresar 10 milímetros, entonces vamos a decirle que lo haga 10 milímetros Z, y lo mismo con este que hemos dicho 5 milímetros, entonces van a ser 5 milímetros. ¿Por qué no es necesario? Porque yo solo estoy desbastando una décima básicamente y ya vacié o ya corté todo lo que era el material que tiene interno el rectángulo o el extra que tiene el saliente, ¿verdad? Sí. Ahora, como les mencionaba, si yo quiero ingresar acá, no me aparece la opción de hacer un círculo, pero si lo doy fresar, le doy saliente nuevamente, ahí sí me aparece la opción de hacerlo circular, ¿verdad?